semestral. Y por lo tanto, en términos generales, vamos a dividir en 2 exámenes, uno mediando el semestre y otro sobre el fin del semestre antes de irnos de vacaciones. La última clase, según el cronograma oficial de la facultad, yo la utilizaría para tomar el recuperatorio. Voy a tomar 2 parciales teóricos y con posibilidad de recuperar uno. Por lo tanto, podríamos decir que la última clase, de acuerdo al cronograma oficial de la facultad, la utilizaríamos para el recuperatorio. Y la anterior para el parcial final, o sea, para el segundo parcial. El primer parcial, a mí me gustaría acordarlos con ustedes y con la JTP. Por lo tanto, voy a dejar que ustedes puedan interactuar con la ingeniera Cogiola a los fines de establecer una fecha tentativa. Ella después me pasará la información de lo que hayan acordado y acompañaré esa decisión, o si hay que hacer alguna modificación se las propondré. La idea es que no tengamos superposición con otras materias. Axel, te voy a pedir por favor que te mutees, lo mismo Josefina Rivas, por favor. Voy a rogar que se muteen. Axel, muchas gracias por tomar en consideración lo que estoy pidiendo. Hay mucha gente que no está silenciada y lamento que tomen esta actitud. Sinceramente, lamento que tomen esta actitud. Repito, estoy aquí para ayudarlos y acompañarlos. La gente que no tenga interés en un esquema de trabajo bajo, digamos, la pauta que estoy estableciendo, que es una pauta de respeto mutuo, le voy a pedir que por favor tome en consideración participar del curso, ¿sí? Les ruego que por favor tengamos en cuenta lo que es el orden, el respeto y la disciplina. Creo que no es necesario solicitarlo y pedirlo, pero por favor, por respeto a todos, porque si no me muteo y se está escuchando el sonido de fondo, eso perjudica el desarrollo de la clase. Bueno, gracias a la gente que tomó en consideración lo que he pedido, que se mutearan. A partir de ahora sí, por favor, pueden abrir sus micrófonos para realizar la consulta que entiendan pertinente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento para poder efectuarlo. Adelante, señorita, la escucho. Yo me inscribí al intensivo, pero en realidad no tuve la oportunidad de inscribirme a un recursado. Yo no tengo hecho lo que son los trabajos prácticos y recién me pude conectar, perdón si ya lo ha dicho, no lo pude escuchar. Quería consultar si de todas formas iba a poder hacer el curso o al no tener los TP no iba a poder cursarla. Mire, para mí es bienvenida en el curso, yo la invito a que se sume sin distinción de ningún tipo de problemática y que este tema particular suyo lo pueda plantear con la ingeniera Vivian Cogiola en la clase de práctico y yo voy a acompañar la decisión de ella. De modo que la invito a que se quede con nosotros y vemos cómo arreglar esa parte administrativa. ¿Sí? Listo, profe, muchísimas gracias. Haga el curso. Bien, ¿quién más tiene alguna consulta? Profe, duda, yo quería consultar comentario. si todo el cursado va a ser vía Zoom o va a ser presencial en algún momento. No, todo el cursado es vía Zoom y el examen, o los exámenes, perdón, tanto práctico como teórico, lo hacemos en forma presencial. Es lo que tengo hasta el día de hoy. Si hay algún cambio, como les decía al principio de la clase, se los voy a anunciar. ¿Sí? Perfecto, gracias. O sea, vamos a hacer, repito, el cursado vía Zoom, pero los exámenes en forma presencial escrita
con su servidor y la JTP. Pregunto, ¿ustedes tienen la clase asignada de práctico los días lunes, verdad? Sí, Sí, profe. ¿Qué tema estuvieron abordando el día de ayer? no hubo No clase. tuvimos profe. clase. Ujú. ¿No tuvieron clase del práctico? No. Bien, bien. Esta semana ha sido bastante, van 2 días recién esta semana, pero ayer, por ejemplo, hubo mucho lío con los cursos, se ha habido una reorganización interna de la Facu en ese sentido. Hay cursos que van virtuales, cursos que van presenciales, así que les pido un poquitito de paciencia, que ya en esta semana estarán subsanados todos esos problemas a los fines de estar plenamente en marcha ya para, yo diría, el día viernes. O sea que el lunes que viene ustedes tienen que estar al 100% con el desarrollo de la materia. ¿Sí? Chicos, empezamos el trabajo. Les voy a pasar por autogestión el programa de la materia y les comento algo. Clase por clase yo les voy a ir organizando los temas para que ustedes tengan un seguimiento estricto de qué es lo que estamos viendo y cómo vamos a ir organizando la materia. ¿Mm? Para que no haya duda con respecto a eso, porque el curso es fácil, pero muy acotado en el tiempo. La bibliografía que vamos a utilizar es cualquier versión del Serway, porque entiendo que el Serway es un libro muy accesible en cuanto a su contenido y bastante fácil para poder seguirlo, leer y asimilar los temas. Esto no quita que ustedes puedan usar algún otro tipo de bibliografía de respaldo, pero lo fundamental es que asistan a mis clases y tomen nota eventualmente de cuáles son los temas que estamos abordando, para que después los profundicen con el libro. Ahora, en los exámenes parciales yo les voy a indicar qué temas son los que voy a evaluar y eventualmente puede existir la posibilidad que excluya del examen parcial algún tema. De modo que cuando ustedes vayan a rendir van a tener perfectamente delimitado el contenido teórico que tengan que exponer. No va a haber ningún tipo de ambigüedad, ni mucho menos tomo algo que no hayamos tocado en clase. Por eso es muy importante venir a las clases. Otro punto. Yo tengo un canal de YouTube y les voy a pasar algo de información o material adicional para que puedan ver los videos que están allí cargados, en donde tiene la ventaja esta metodología de que ustedes pueden escuchar y retroceder el video cuantas veces sea necesario a los fines de captar algún concepto. Si eventualmente, aún así, hay dudas respecto de algún tema que estemos tratando o alguna porción del tema que estamos abordando, tomen nota de esa duda, por favor, tráiganla a la clase siguiente, y la podemos debatir y compartir entre todos. Porque la duda de uno puede eventualmente ser la duda de muchos. Bueno, me preguntan aquí en el chat si las clases están grabadas. Hay algunas que sí, otras que no, y como les dije recién, están cargadas en mi canal de YouTube. Soy regular, me pregunta Leandro, y si puede acceder a la promoción de este curso. Leandro, este caso particular te invito a que lo evacúes por favor en el departamento nuestro de física, ¿sí? Para que te den una respuesta más certera. ¿Va a exigir la asistencia? Sí, la asistencia la voy a exigir justamente con capturas de pantallas que hago en algún momento. Ustedes no lo van a ver, pero en algún momento hago captura de pantalla del Zoom. O puedo tener una grabación por un tiempito de la clase de Zoom, que es más fácil, y allí tengo la asistencia. De todas maneras, para mí no es prioridad la asistencia, porque entiendo que estoy con gente que realmente desea participar de este curso porque tiene como objetivo aprobar la materia, desarrollar una carrera, y no estoy aquí para hacer un caza asistencia.
Leandro, perdón, acá Leandro me aclara, dijeron que depende del profe que le pregunte a usted. Bueno, Leandro, si eso es lo que te han dicho, yo necesito una directiva concreta por parte del departamento, y si a mí el departamento me habilita, no tengo ningún problema, querido, que pueda hacer la materia, y si la aprobás, está todo bien. Siempre y cuando el departamento me avale en esa decisión. Ian me pregunta... Bueno, respecto de los trabajos prácticos para la gente que justamente tiene problemas laborales, repito, Ian, entraste tarde, que lo van a hablar en forma directa con la ingeniera Vivian Cogiola. Porque hay gente que, como bien dices tú, tienen los trabajos prácticos ya aprobados, ¿sí? No, no hay problema, puedo responder de nuevo. Sí, fue formulada la pregunta. Joaquín me dice que viene de otra facultad. Dame un segundito, Sabrina. Y me dejaron inscribir a este intensivo, como aspiro a la promoción y a la regularidad. Joaquín, tu caso es particular. Vos estás con un pase. Te pido por favor que vayas al departamento de física para tratar tu situación particular. Bienvenido a mi clase, no tengo problema que estés. Creo que Sabrina quería hablar algo, ¿puede ser? Adelante. No, profe, recién me conecto. No hay problema. Bien, perfecto, Ludmila. Listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Algún otro comentario que deseen efectuar? Mientras voy a hacer un repaso del chat para ver si quedó algo pendiente. Aparentemente no, hay un nuevo mensaje. Ya se respondió ese tema, Marco, hace un momento. El nombre de mi canal es David Torri en YouTube. Ahí se lo escribo en el chat. Tal cual lo ven en el chat, es el nombre de mi canal. De todas maneras, esta tarde por autogestión voy a estar enviando material. Les cuento, esta tarde voy a estar enviando material de mediciones, óptica geométrica, que es unidad 1 y 2, sistema de unidades, una propuesta de ejercicios para que ustedes puedan entrenarse en el tema de mediciones, seguramente el libro, el programa, y además estaré enviando por autogestión el enlace a 1 o 2 videos relacionados con los temas que vamos a tratar ahora en unos minutos, ¿saben? Estén atentos a autogestión porque a la noche más tardar van a tener toda esta documentación. Bueno, me pregunta Rosario, ¿se regularizaba hasta el año pasado? Vamos a ver si cambia esto, entre 4 y 6, y con 6 tenías la posibilidad de promoción. Estoy esperando, Rosario, que la facultad me confirme si esto sigue vigente o no, porque les cuento, hay una resolución del rectorado en donde cambia el enfoque de formación de los ingenieros, se hace una formación por competencias, y entonces hay toda una serie de cambios que los va a alcanzar a ustedes, también a nosotros los docentes, y no quita que exista algún tipo de nivel de exigencia diferente respecto a las notas o no. Yo creería en principio que no, pero les aviso si fuera el caso. Me pregunta Ignacio si tienen grupos de WhatsApp. No tenemos grupo de WhatsApp, pero si ustedes quieren formar un grupo de WhatsApp, lo pueden hacer. De todas maneras, la comunicación por autogestión es una vía en donde prácticamente en forma sistemática las 24 horas pueden recibir la documentación. Pero eso no quita que si quieren hacer un grupo de WhatsApp pueden formarlo, no hay problema. Por allí es más informal, pero somos muchos y estoy contando en este momento 164, menos su servidor, 163 alumnos. Y bueno, si todos mantenemos la cordialidad y el respeto, podrían hacer un grupo de WhatsApp para intercambiar también información. Bueno, nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Propuesta? ¿Inquietud? Lourdes, ya lo respondí a eso.
hay gente, no sos solamente vos, hay muchos chicos que pueden tener aprobados los trabajos prácticos. Lo van a hablar con Lilian Cogiola. Sí, está bien lo que me preguntas. Sí tienen que tener, por favor, en tu caso y en el caso de todos, algún tipo de comprobante que acredite la situación de tener los prácticos aprobados. En principio no, porque yo no sé, Bianca, yo no sé, Bianca, cuándo la cursaste, con qué profe la cursaste, en qué condiciones, ¿de acuerdo? Para poder promocionar la materia tienen que tener aprobado la parte práctica. De todas maneras, te invito, Bianca, a que te sumes al curso, lo preguntamos en el departamento y vemos las condiciones en ese sentido. Sumate al curso, arrancá y vemos, son muchos casos y muy variables los que tenemos y necesitamos autorización por parte de la cátedra para proceder al respecto. Bueno, acá preguntan sobre el link para acceder al curso. Luciana dice que en la página del CET, no sé qué es el CET, será el centro de estudiantes. No sé qué es el CET de Instagram, dice que está el link para unirse al grupo. No sé si será el grupo de WhatsApp o al grupo este de estudio, pero vamos a aclarar lo siguiente. Chicos, las coordenadas que pasé hoy para el enlace de esta sala de Zoom siempre es la misma en el horario que les figura a ustedes, ¿de acuerdo? De modo que la pueden archivar y por esas coordenadas a las 16:30 pueden ingresar al curso, los días martes. El día lunes, la ingeniera Vivian Cogiola le estará comunicando cuál es su espacio virtual para el desarrollo de las clases prácticas. Bueno, arrancamos. Les voy a pedir que se muteen, por favor, a partir de ahora, así arrancamos con la clase. ¿Puede ser? Bueno, profe. Gracias, chicos. Vamos. Procedan a... ¿En serio? ¿Cuántos son en la clase esa? 167. 167. Axel, muteate. Procedan a mutearse, por favor, así comenzamos. Gracias. Gracias, muy atento. Bueno, voy a compartir pantalla para comenzar el primer tema. Que tiene que ver con sistema de unidades. En el ámbito de la física y también en el ámbito de la ingeniería se trabaja con el Sistema Internacional de Unidades. Seguramente ustedes lo conocen, lo han sentido nombrar. Hay algunos que ya participaron de clases de física y por lo tanto no es una novedad para ustedes este sistema de unidades con el cual construimos todas las leyes físicas que nos permiten modelar fenómenos, lógicamente fenómenos físicos, y esas modelizaciones escribirla en términos de leyes matemáticas que quedan representadas por fórmulas físicas. Las unidades básicas del sistema internacional, la están viendo en este momento en pantalla, son 7. Fíjense, tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa. Aquí está faltando la intensidad de corriente, que es el ampere, y está faltando también la unidad de masa, que es el mol. Pero ¿por qué entonces presentamos el sistema de unidades de esta manera? Bueno, porque el curso de Física 1 que estamos desarrollando nosotros, que abarca aspectos de óptica, de mediciones, y luego podríamos hacer un tercer bloque mayoritario que sería la mecánica newtoniana, se vale de estos sistemas de unidades o magnitudes fundamentales para construir todo el andamiaje de la física. Si ustedes ven en pantallas, tenemos un título, creo que pueden apreciar el cursor, unidades básicas, magnitudes fundamentales, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y están faltando las 2 que mencioné, y tenemos también unidades derivadas,
que se diferencian de las unidades básicas. Digamos así que las unidades básicas son los ladrillos indispensables, los fundamentales para poder construir la física. Y en otros términos, las unidades derivadas serían las unidades que se obtienen como una combinación mediante fórmulas de las unidades básicas. ¿Sí? Las unidades derivadas serían como paredes que están construidas con los bloques o ladrillos que son las unidades básicas. Estas unidades, que se refieren a magnitudes fundamentales, tienen un símbolo determinado que lo pueden ver ustedes en la columna de la derecha, con el cual hacemos referencia a las magnitudes físicas. Ahora, hablemos un poquito de algunas unidades derivadas, como por ejemplo la fuerza, la energía o el trabajo, que el día de hoy de entrada vamos a decir que trabajo y energía son dos manifestaciones distintas de una misma realidad. A ver, tradúzcame, profe. Cuando hablamos de trabajo, en términos generales estamos hablando de energía. Son términos intercambiables, porque el trabajo es una forma de energía. La energía eólica es otra, la solar, la geomagnética, la energía cinética, la energía potencial, la energía calórica. Son todas formas de energía y el trabajo también es una forma de energía. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo y la energía en todas sus formas tiene por unidad en el sistema internacional el Joule, Joule, que se abrevia con un símbolo J, como lo ven en pantalla, y el desarrollo de las unidades básicas que conforman al Joule es el kilogramos metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Esto lo van a ver mejor en el práctico. La potencia, que es otro concepto que desarrollamos en este curso, tiene que ver con cuánto es el volumen de energía que involucramos en la unidad de tiempo. La unidad de tiempo puede ser, por ejemplo, un segundo, o un minuto, o una hora. La unidad de tiempo. Entonces, el volumen de energía que nosotros ponemos en juego en un fenómeno físico en la unidad de tiempo, eso es lo que definimos como potencia. Es la velocidad de procesamiento, podríamos decir, de la energía. La frecuencia es una magnitud derivada que nosotros la utilizamos fundamentalmente ya sobre el final del curso cuando estudiamos el movimiento armónico simple. Un tema por demás hermoso, por demás importante, que siempre lo ténganlo presente para el segundo parcial, porque el movimiento armónico simple es la piedra angular de todos los procesos oscilatorios o vibratorios. Y dentro del campo de la ingeniería, las vibraciones siempre están presentes en todas las ramas de esta especialización de la física. Además, todo lo que nos rodea, todo, absolutamente todo lo que nos rodea, inclusive nuestra contextura física o nuestra constitución, mejor dicho, física, está justamente conformada por partículas que están en continua vibración. Y esa vibración se le representa en términos físicos con un punto de partida que es el movimiento armónico simple. Por último, la magnitud presión, que hace referencia a una magnitud física de suma importancia en la mecánica de fluidos. Y este sería el cierre prácticamente del curso, ya sobre prácticamente el mes de junio, mayo, por allí aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué significa el análisis dimensional? Que lo tenemos aquí en pantalla. Significa analizar las magnitudes físicas fundamentales, presten atención, que interviene en una magnitud física derivada, cuando digo intervienen, la definen, a los fines de ver si la expresión matemática que determina esa magnitud física derivada es correcta o no. A ver, traducido es, la aceleración que ustedes tienen en pantalla la puedo escribir como velocidad al cuadrado sobre 2 veces una distancia, un delta x. Entonces uno se plantea, esta fórmula que pretende determinar a la aceleración, ¿es correcta?
La respuesta a esa pregunta se hace con el análisis dimensional. Por lo tanto, cuando analizamos las dimensiones que intervienen, me refiero a dimensiones de las magnitudes físicas que intervienen en esta fórmula o en esta formulación para calcular la aceleración, vemos que tenemos una longitud al cuadrado, un tiempo al cuadrado y de nuevo una longitud en el denominador. Por lo tanto, simplificando nos queda longitud sobre tiempo al cuadrado. Y efectivamente, la unidad en el sistema internacional para una aceleración es una longitud, metros, sobre o dividido segundos al cuadrado, un tiempo al cuadrado. El análisis dimensional, muy importante por cierto, recomiendo que en los ejercicios que realicen con la ingeniera Cogiola, se acostumbren a efectuar el análisis dimensional, que en términos estrictos, técnicos, sería análisis de unidades, lo que estoy señalando aquí con el cursor. Análisis de unidades. Y lo que tenemos arriba, fíjense lo que señalo ahora con el cursor en pantalla, eso sí es el análisis dimensional. Veo en el chat, me preguntan, Nahuel, si el PDF va a estar disponible. Va a estar disponible después de esta clase. La hoja número 2 del PDF habla de transformación de unidades y la voy a dejar para que ustedes la puedan indagar un poco, porque cuando hicieron el cursillo de ingreso, este tema lo trabajaron bastante, que es creo que el primer tema que se aborda en el cursillo de ingreso, que es transformación de unidades. Pero hablemos un poquito de qué tenemos aquí. Fíjense que tenemos en la primera fila la fuerza expresada en dinas. ¿Qué es una fuerza expresada en dinas? Antiguamente existía un sistema de unidades que se llamaba CGS. C de centímetro, G de gramo, S de segundos. Y era un sistema que permitía trabajar fundamentalmente con fuerzas muy pequeñas. Y allí radicaba la potencia, si vale el término, o la conveniencia, mejor dicho, de utilizar este sistema de unidades. No nos explayemos más. El Newton, que es la unidad de sistema internacional adoptada para la fuerza, tiene entonces que tener una relación con el sistema CGS, porque en el caso del sistema internacional, las distancias ya no se miden en centímetros, sino que se miden en metros, el tiempo sí en segundo en ambos sistemas, y la masa en kilogramos, en tanto en el CGS se expresaba en gramos. Entonces hay una equivalencia entre el sistema CGS y el sistema internacional. La pueden ver aquí. En el caso de un newton equivale a 100.000 o 10 a la 5 dinas. De la misma manera podemos interpretar esta matriz de información de coeficientes numéricos que nos permiten pasar de uno a otro sistema. La libra, unidad de fuerza. ¿En qué sistema? En el sistema anglosajón. Unidades inglesas. Por ejemplo, en Estados Unidos van a encontrar las fuerzas expresadas en datos técnicos como libras. Unidad de fuerza del sistema inglés o del sistema anglosajón. Y por último, el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza corresponde a un sistema que ya tampoco está en uso, no es de uso legal, que se denomina sistema técnico de unidades. Pero alguien puede decir, ¿y para qué mencionamos esos sistemas? Y bueno, la respuesta, por lo menos para los tres últimos, sistema internacional, fuerza en Newton, sistema anglosajón, fuerza en libras, perdón, y sistema técnico, fuerza en kilogramos, lo tenemos que mencionar porque en el uso y práctica de la ingeniería, si bien es ilegal, lo que voy a decir ahora, se utilizan unidades que están fuera del sistema internacional. Por ejemplo, en la ingeniería civil es muy, pero muy común utilizar unidades del sistema técnico. Vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos. Las fuerzas en la ingeniería civil generalmente se les expresa en términos de kilogramos fuerza. Las tensiones en el campo de la resistencia estructural en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados.
por ejemplo. Cuando en realidad corresponde expresar en newton sobre metros cuadrados, que se denomina pascal, a esa tensión. Sin perjuicio de lo que estoy diciendo, coexisten las dos unidades, por una cuestión de uso y costumbre. En el caso de perfilería, o por ejemplo en el caso de caños estructurales, sean de forma cuadrada, rectangular o circular, en general vamos a tener magnitudes del sistema anglosajón. Es muy común encontrar, por ejemplo, diámetros expresados en pulgadas o longitud expresadas en pies. Y estas son unidades del sistema anglosajón o sistema inglés. Sin ahondar más en esto, porque, insisto, en el cursillo de ingreso ustedes lo vieron, pero esto no quita que si hay dudas me puedan preguntar a mí. Si bien yo estoy a cargo del teórico, pueden consultarme dudas de la parte práctica. Repito, si bien yo voy a estar enfocado en los aspectos teóricos, pueden consultarme dudas de la parte práctica. Y aprovecho la oportunidad para decirles lo siguiente. Mucha atención. Aquí nosotros tenemos un cuadro que podríamos llamar un cuadro de transformación o de factores de conversión para poder pasar de un sistema a otro. En lo personal, no me gusta trabajar con estos factores de conversión porque existe una buena probabilidad, iba a decir alta, pero quiero ser conservador, existe una buena probabilidad, y quiero hablar a cada uno de ustedes en particular, que te equivoques. Por lo tanto, para lo que es transformación de unidades, yo voy a dejar que la ingeniera Cogiola les explique cómo se realizan esas transformación de unidades, y si queda alguna duda, me gustaría reforzar un poquito en alguna clase, que puede ser la que viene, ustedes me dicen, y reforzamos mostrándoles cómo es la técnica que yo uso para pasar de un sistema de unidades a otro. Es un poquito, pero muy poquito, más lenta, pero 100% segura. Me gustaría que lo aprendan. Bueno, el cuadro que sigue, que están viendo en pantalla, se denomina transformación de unidades de potencia. Hay una amplia unidad de potencia. Cuando decimos BTU por hora, significa unidades térmicas británicas. Unidad de energía calórica por hora. Esto es potencia. Pi en libras por segundo también es una unidad inglesa. Y noten lo siguiente, hay dos preguntas en el chat. Ya voy, chicos. HP es una unidad muy vieja para designar una potencia, pero todavía está siendo utilizada, por ejemplo, por mecánicos de uso y costumbre, el HP. Es más, también hay alguna documentación que expresa las potencias en CB, pero miren este detalle, si ustedes observan un manual de su vehículo, de las terminales automotrices actuales, las potencias ya no las dan en HP. Ya aparecen las potencias de los vehículos expresadas en kilowatt. Vean el cursor. El kilowatt es una unidad de potencia del sistema internacional. Ya atiendo las preguntas del chat, un segundito. Porque Argentina, con una ley que entró en vigencia en el año 1972, estableció el CIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino. ¿Y qué es el CIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino? Es una adhesión de nuestro Estado Nacional al Sistema Internacional de Unidades. Por eso, cuando algún ingeniero utiliza una unidad, digamos, por tomar un ejemplo, una potencia expresada en HP, nadie le va a hacer un juicio por eso, pero habla muy mal de ese profesional si el informe técnico tiene cierta formalidad, porque tiene que saber que las unidades a utilizar son los kilowatts. Ahora, si es una transferencia de información, repito, en el campo del uso y la costumbre, tal vez el HP facilite la comunicación con otros técnicos.
Pero el uso legal obligatorio es expresar, estamos hablando de la potencia, expresar esa potencia en kilovatios. Pueden escuchar ese nombre también, que significa kilowatt. Bueno, antes de seguir voy al chat, que hay unos chicos que me hacen una pregunta. Vemos un poquito. A ver. Me pregunta, bueno, reales dice acá, no sé por qué figura así el nombre. ¿Podría dejar ejemplos? Me gustaría que te desmutees, nos digas tu nombre, porque queda feo que yo me refiera a tu persona como reales, pero sí figura en el Zoom. Me gustaría que te desmutees y me aclares, por favor, qué Es que necesitas. mi apellido es Reales. Ah, Mi discúlpeme. apellido es Reales. Le pido perdón, discúlpeme, no sabía que su apellido era Reales. Me disculpo. No, no hay problema. No, mi nombre es Dígame, Lucas Reales. Y Lucas, ¿en qué puedo servir? podría dejar ejemplos de lo que dijo que usted hacía de otra forma las transformaciones. Digo, por las dudas, para irlo viendo. Un ejemplo, dos ejemplos. Bueno, te propongo otra cosa. En todo caso, antes que finalice esta clase, nos tomamos 5 minutos. Yo acoplo la tableta gráfica y hoy mismo lo vemos. Si te parece bien y les parece bien, hoy mismo lo hacemos. ¿Sí? Tomamos un par de Ah, ejemplos bueno, sencillos y lo bueno. hacemos. Entonces ya queda. Y la semana que viene, cuando están con la ingeniera Cogiola, ustedes ya tienen una base de dónde arrancar. ¿Sí? Lo hacemos enseguida. Entonces, en función del pedido de Lucas, vamos un poco más rápido. No voy a hablar de este cuadro que hace referencia en este caso a las presiones en diferentes sistemas. Fíjense aquí, pascales, sistema internacional. DINA sobre centímetros cuadrados, CGS. Milímetros de mercurio, libras por pulgadas cuadradas son unidades del sistema inglés. Y también podemos encontrar presiones expresadas en atmósferas, pero no es de uso legal. Y ustedes me dirán, bueno, pero tienen un ejemplo. A ver, las terminales automotrices, las fábricas de autos, generalmente por cuestiones de seguridad operacional, seguridad en el trabajo, trabajan con potencia neumática, es decir, máquinas de accionamiento neumática. Entonces uno dice, ¿y cuál es la potencia de la instalación en esos casos? ¿Cuál es el orden de potencia? Alrededor de 6 bares. Ajá, bares, yo lo único que conozco son los de Nueva Córdoba, van a decir ustedes. ¿Cuántos son 6 bares? Y 6 bares son 6 atmósferas. Y sigo sin entenderte. ¿Y cuántos son 6 atmósferas? Y son, ahora me vas a entender, son 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y sí, pero más o menos no lo veo. Bueno, mira, comprate 6 kilos de papa y apóyatelo en una uña que tenga el tamaño de 1 centímetro por 1 centímetro, y eso es una presión de 6 bares, para tener un orden de magnitud. El último cuadro, transformación, de unidades de energía, trabajo, que es una forma de energía, y calor, que es energía en tránsito. Esto sí, anótenlo, por favor. El calor es energía en movimiento. Los cuerpos no tienen calor. El calor no es una sustancia incorporada en un cuerpo. El calor no es un algo que poseen los cuerpos, para nada. El calor es energía en tránsito. El calor es flujo de energía. El calor es movimiento de energía. Por eso no podemos decir un cuerpo tiene, como si tuviera en términos de una cuantía, un algo que es calor. Ahora bien, siendo el calor energía en tránsito, una forma de energía, y siendo el trabajo una forma de energía, y siendo la energía, pues este cuadro que están viendo en pantalla son justamente las unidades que se utilizan en distintos sistemas. Hablemos un poquito y rápidamente y salimos de acá. El BTU, British Thermal Unit, significa unidades térmicas británicas. Obviamente, unidad de energía en el sistema inglés o sistema anglosajón. El ergio, unidades de energía en el sistema CGS. Pie libra en el sistema inglés. Estas son unidades de energía, por ejemplo, en Estados Unidos. El joule, unidad de energía en el sistema internacional. La caloría, unidad de energía que vamos a utilizar en termodinámica. En general, ustedes en este curso no van a abordar esta problemática. El kilowatt hora en unidad de energía en el sistema internacional.
Electronvoltio, unidad de energía en el sistema internacional, de mucho uso en la química y en la electricidad y magnetismo. Y el megaelectronvoltio es simplemente un múltiplo muy grande del electronvoltio. Repasen estos cuadros con factores de conversión en los términos de lo que vieron en el cursillo de ingreso para que se familiaricen de nuevo con lo que estamos tratando esta tarde. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no es así, vamos a ingresar con otro tema que trata la unidad número 1, que nos convoca esta tarde, y que es el tema de mediciones. Tengo una pregunta en el chat, permiso. Bien. ¿Qué es medir? Tomen nota, por favor. Medir es comparar. Entonces yo tengo una determinada magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Todo aquello que sea susceptible de ser medido. ¿Y qué es medir? Comparar. Entonces, todo aquello que sea susceptible de ser comparado. Ajá. ¿Pero comparado con qué? Necesito establecer un patrón. Necesito convencionalmente definir. Cuando digo convencionalmente es ponerme de acuerdo con todo el resto del mundo en que el patrón de medida será el metro y que el metro estará definido de la siguiente manera. Establecido el patrón, yo puedo comparar una magnitud de la misma especie con ese metro patrón. Lógico, no voy a comparar una temperatura con un metro patrón, porque la naturaleza intrínseca o física de ambas magnitudes son diferentes. Entonces, para no complicar el concepto, medir es comparar. Y para realizar esa tarea de comparación entre la magnitud física que a nosotros nos convoca, es necesario establecer un patrón de referencia y decir que esa magnitud física entra en el patrón de referencia 6, 7 veces o 0,2 veces o lo que sea. Tercera vez, medir es comparar. Y el proceso de medición requiere el establecimiento de patrones. ¿Patrones de qué? Patrones de medidas. ¿De qué? De las magnitudes físicas. ¿Cuáles son? Menciónenme algunas magnitudes físicas. Tiempo. Patrón de medida, el segundo. Longitud. Patrón de medida, el metro. Masa. Patrón de medida, el kilogramo. Intensidad luminosa. Patrón de medida, la candela. Intensidad de corriente. Patrón de medida, 1 ampere. Cantidad de materia. Patrón de medida, el mol. Temperatura. Patrón de medida, el Kelvin. Unidad de temperatura termodinámica o de la escala absoluta de temperaturas. Lo que mencioné son las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional. Ahora bien, ¿por qué el tema mediciones es importante? Porque en la ingeniería, no importa sus ramas, el tema de la experimentación y por ende las mediciones que se requieren efectuar en un proceso experimental siempre están vigentes. Y sucede que, voy a tomar un ejemplo muy sencillo para que sea familiar para todos, casi que una perogrullada el ejemplo. Supongamos que tenemos que medir el diámetro de una barra con algún instrumento. Puede ser con una regla, podría, de esas acrílicas, podría ser que mida el diámetro con una cinta métrica, podría ser que mida el diámetro con un calibre, que es un instrumento muy preciso de medición. ¿Qué significa preciso? Que me permite obtener resultados muy buenos de la medición, no tan groseros como los que obtendría utilizando una regla de esas de plástico tipo acrílicas que compramos en una librería. Sí, profe, pero a ver, esta descripción de una medición grosera es poco formal, poco técnico. Perfecto, entonces me voy a rectificar.
el calibre permite una apreciación superior a la que te daría una regla acrílica. ¿Y qué es la apreciación? La apreciación es la menor cantidad que puede medir un instrumento de medición, lógicamente. Por ejemplo, la regla acrílica que les mencionaba recién, su apreciación es 1 milímetro, porque esa es la menor cantidad de longitud que esa regla puede captar. ¿Y cómo yo defino o elijo un instrumento de medición? Lo voy a elegir, más que definir, lo voy a elegir en función de la tarea que tengo que ejecutar. Porque si yo necesito, por ejemplo, medir el diámetro de una barra de acero de la construcción, y lo puedo hacer con una regla directamente de esas de acrílicas que mencionábamos recién, una regla común. Pero si yo necesito medir el diámetro de un cabello, o por ejemplo necesito medir el hilo conductor muy fino de un circuito eléctrico, por ejemplo, estoy citando cualquier cosa, no me sirve la regla milimetrada. Tengo que utilizar un calibre, porque el calibre tiene una apreciación mayor. ¿Qué significa mayor? Que puede apreciar, puede medir especímenes mucho más chicos. Entonces, la apreciación de un instrumento es la menor cantidad que ese instrumento puede medir o apreciar. ¿Qué es lo que un ingeniero tiene que ver en un instrumento cuando se encuentra con él? Y notarán ustedes que a la clase de física yo le estoy dando un enfoque netamente práctico, porque ustedes se están formando como ingenieros, por lo tanto voy a hablarles como tal y transmitirles la experiencia que uno tiene en el campo de la aplicación de la ingeniería, en el campo real de la aplicación del ejercicio de la profesión, hacia estos conceptos teóricos. ¿Qué es lo que un ingeniero tiene que ver en un instrumento de medición? En primer lugar, el rango. ¿Y qué es el rango? El rango siempre arranca desde 0 hasta lo máximo que ese instrumento puede medir. Ejemplo, hay balanzas electrónicas de precisión que usan en joyería, por ejemplo, cuyo rango es de 0 a 500 gramos, o sea, de 0 a medio kilo. Por lo tanto, si en esa balanza electrónica se te ocurriera colocar una bolsa de cemento y la reventás por todos lados. Por eso es necesario determinar el rango para que el instrumento de medición no sea exigido hasta muy cerca de su rango superior. Si bien el fabricante me dice que yo puedo pesar, por ejemplo, hasta 500 gramos, conviene siempre trabajar hasta un 70-75% del rango. ¿Qué otra cosa vamos a observar? Vamos a observar la apreciación del instrumento, es decir, la menor cantidad que el instrumento puede apreciar, es decir, que puede medir. Hago un pequeño parate aquí que me hacen una pregunta en el chat. Claro, me dice José que también podríamos usar un micrómetro si tenés tiempo. El micrómetro, la dificultad que puede ofrecer es que la apertura de la mordaza sea insuficiente para poder captar o medir el espécimen que yo tenga que en ese momento justamente estudiar o medir. Pero el micrómetro, al igual que el calibre, es un instrumento de mucha precisión cuya apreciación es también muy baja. Entonces me dirán, ¿y cuántos puede ser la apreciación? 1/10 de milímetro, 1/100 de milímetros, 2/100 de milímetros. Eso es la apreciación. Perfectamente puedo medir el diámetro de un cabello con esos instrumentos. ¿Sí? Ahora bien, ¿hay alguna otra pregunta? Vayan tirándola en el chat. Yo la voy mirando y voy respondiendo si les surgen dudas. Cuando retomemos esta experiencia virtual, podríamos decir, de medición del diámetro de una barra cilíndrica, lógicamente. Cuando la medimos, por ejemplo, con calibre, la primera vez obtenemos un resultado. Resulta que ahora la mide un compañero nuestro y nos informa otro valor, o el mismo. Y aprovecho que tengo en pantalla el cuadro, fíjense.
En el cuadro acá nos dicen que tenemos una barra a la cual se le ha medido el diámetro en milímetros y digamos así que son 8 compañeros diferentes que están midiendo la misma barra. O podría ser un solo operario que mide 8 veces la barra. Pero noten lo siguiente, en cada lectura, es decir, en cada medición, se obtiene, vean el cursor como estoy pasando aquí en la columna de la izquierda, se obtienen valores diferentes. Muchos de ellos son repetidos, pero diferentes al fin. ¿Qué sucede? ¿Por qué cada medición me da un valor diferente? Veamos en el chat que me preguntan algo. Sí, la unidad 1 entra en el primer parcial y entra en el práctico también. ¿Por qué se obtienen diferentes resultados? Nos dice Julio que por errores que se cometen. Sí, es verdad, inclusive te digo más, Julio, los libros nuevos hablan de errores y se habla de teorías de errores y algunas normas hablan de errores. A mí me gusta en lo personal de hablar de incertidumbres, porque la palabra error suena como muy chocante, como muy fuerte, como que uno ha hecho algo mal y a consecuencia de esa mala ejecución aparece esto denominado error. En cambio, la palabra incertidumbre es como más flexible en el sentido de que viene de incerteza la palabra incertidumbre. Y lógicamente yo puedo decir, che, acá tengo mediciones diferentes, obtengo valores diferentes, pero hay algo que está distorsionando este proceso de medición. Y ese algo, como bien lo expresás allí, pueden ser las condiciones ambientales. Puede ser el calor, que de alguna manera produce una alteración en el sistema de medición. Puede ser que el calor no afecte el sistema de medición, pero sí afecta al operario, entonces sus sentidos están alterados y él comete, lamentablemente, una mala lectura, eso sí sería un error, y transcribe a la tabla un valor que no es el correcto. La forma, en cuanto a forma que vos mencionás allí, puede ser que los instrumentos de medición estén maltratados. Y vale en esta oportunidad que mencione lo siguiente, los instrumentos de medición tienen trazabilidad. ¿Qué significa esto? Que un instituto de metrología me tiene que dar un certificado de calibración. Es decir, yo llevo el instrumento, por ejemplo, al INTI, al calibre, y el INTI hace una serie de ensayos o de inspecciones sobre el instrumento, y pasado, digamos, las condiciones por protocolo que se deben cumplir satisfactoriamente, emite un certificado con validez que puede ser semestral o anual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la industria aeroespacial significa que si usted está realizando mediciones con un calibre que está vencido, eso trae problemas de calidad. Está prohibido hacer eso. Ahora bien, si vos vas al taller mecánico de Pepito carpintero o Pepito mecánico, no es tan necesario, puede tener calibre que hace años que lo tiene y con ese trabaja y resuelve cosas y las resuelve muy bien. Entonces, muchos conceptos, es decir, ideas asociadas a la metrología, chicos, requiere que nosotros nos podamos circunscribir al problema que estamos resolviendo. Imagínense ustedes si yo tuviera que pesar bolsas de cemento, por ejemplo, y dijera, no, tengo que tener una calibración, es ridículo. Pero cuidado que voy a dar un contraejemplo. En la ingeniería civil se utilizan prensas hidráulicas para ensayar probetas de hormigón y valorar la calidad de los hormigones que se diseñan y se ejecutan. Entonces, esos instrumentos requieren un proceso de calibración. Esa es una tarea que como ingenieros nosotros tenemos que controlar para, primero, exigir la trazabilidad del proceso de calibración de esos instrumentos, luego verificar que esos instrumentos son manipulados u operados, mejor dicho, como corresponde, para no infringir un daño en el esquema de calibración. ¿Y qué es lo que buscamos con todo eso? Esa es la tarea de un ingeniero. ¿Qué buscamos con todo eso? Buscamos que los resultados que nos brinde el instrumento, en ese caso, sean precisamente confiables. Hay otra pregunta por acá. Bueno, en el caso de lo que me estás preguntando, si se suma todo y se divide por el número de medidas, justamente hace al proceso de medición y cómo vamos a, valga la redundancia, procesar todos los datos que obtenemos del proceso.
Veamos esta tabla. Tenemos 8 mediciones. Algunas se repiten, otras son diferentes. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el resultado en definitiva de la medición de este diámetro? Que es lo que estamos persiguiendo. Y aquí viene lo que me escribías en el chat. De todas estas cantidades medidas, nosotros en términos estadísticos tenemos que buscar una medida de posición que se llama, que sea representativa de todas. Es decir, un número que sea tan bueno que tenga la propiedad de representarlos a todos. Sea el mejor representante de todos. Y ese número, la estadística nos enseña y nos avala que es el valor medio. Por lo tanto, el valor medio lo vamos a obtener, como decía el compañero, haciendo la sumatoria de los valores medidos, en este caso son estos 8 valores, y dividiendo el resultado de esa sumatoria por el número de operaciones efectuadas, que en este caso es 8. Veamos en términos numéricos. Fíjense, 201.4 es la sumatoria de los diámetros, dividido las 8 mediciones de diámetros que efectuamos. Eso nos arroja 25.18, que es el valor medio de phi, que es el diámetro. Con la letra griega phi mayúscula estamos haciendo referencia al diámetro, y este segmento que colocamos arriba nos está informando que lo que tenemos allí es un valor medio del diámetro, 25.18 milímetros. Ahora bien, estos 25,18 milímetros es el número, es el valor del diámetro, es el diámetro que mejor representa a todos estos diámetros. Hay otra pregunta en el chat, a ver. La clase, Erika, será hasta que podés retirarte a las 18:15, no te hagas problema, podés retirarte. Gracias por preguntar. Entonces, decía, la sumatoria de los valores dividido el número de mediciones me da el valor medio. Este es el primer paso que tenemos que utilizar en el proceso estadístico de mediciones. En el proceso estadístico de mediciones, porque lógicamente yo tengo 8 magnitudes medidas del mismo espécimen. Bueno, ¿cuál informo? ¿Cuál debo informar? En este caso, el valor medio o valor promedio. Fíjense que en estadística también se le llama valor más probable. Segundo paso, nos vamos a volver hacia atrás para ver otros detalles que están relacionados con las mediciones, como por ejemplo este gráfico que se llama gráfico de distribución de frecuencias. Segundo paso, la letra griega sigma, esta que tenemos acá, se le llama error medio de una medición. A mí me gusta llamarle desvío estándar. El desvío estándar se utiliza o se calcula de la siguiente manera. El valor promedio que obtuvimos en el paso anterior, 25.18, menos cada uno de los 8 valores. Cada una de esas diferencias al cuadrado. Y esto es una sumatoria, por lo tanto esta sumatoria tiene 8 términos, porque yo al promedio le tengo que restar el primer valor al cuadrado, más el promedio menos el segundo valor al cuadrado, más el promedio menos el tercer valor al cuadrado, y así siguiendo hasta llegar al último. El promedio menos el último valor, el resultado elevado al cuadrado y sumado a los 7 anteriores. Esa suma me va a dar un número, lógicamente. En este caso es 0,035. Dividido 7. ¿Por qué 7? Porque n es el número de mediciones menos 1, nos va a quedar 7. Ahora bien, puede ser que ustedes se encuentren en la bibliografía que en lugar de decir dividido n menos 1, dice dividido n. Eso sucede cuando yo trabajo con el universo completo, es decir, cuando yo trabajo con todas las mediciones, que podría ser este el caso. Tendríamos que dividir por 8. Pero en general vamos a usar n menos 1. ¿Por qué? Porque el procesamiento de estadísticos de una batería de mediciones se hace cuando tenemos una gran cantidad de, por ejemplo, piezas fabricadas.
de esta barra circular, que podría ser un eje. En una línea de producción puede ser que tengamos, no sé, 10.000, 20.000, 30.000 barras. No voy a medir a las 30.000. Entonces se saca una pequeña porción o subconjunto de esas piezas y se las mide, que podría ser, en este caso, lo que estamos haciendo nosotros con 8 valores. Y como nosotros estamos tomando una porción del universo, un subconjunto del conjunto, corresponde en ese caso utilizar n-1. Y allí viene el porqué de la diferencia cuando ustedes ven a sigma expresado como este numerador dividido n o como este numerador dividido n-1. Repito, n-1 es para cuando nosotros tomamos una muestra representativa de un universo muy grande de especímenes. Entonces yo analizo o mido la muestra y saco propiedades a partir de esa muestra aplicada a todo el universo. En ese caso, sigma, desvío estándar o error medio de una medición, lo defino en términos de n-1. Segundo paso. El tercer paso del cálculo es, una vez que tenemos el valor del desvío estándar, lo dividimos por la raíz cuadrada del número de mediciones, que en este caso es 8, y esto nos da por resultado, aquí le denominan error medio. A mí me gusta llamarle U mayúscula, es decir, incertidumbre de la medición. Porque la incertidumbre, chicos, tiene en cuenta muchos, por no decir todos los factores. Tiene en cuenta, por ejemplo, errores matemáticos que podamos cometer en el procesamiento de los valores numéricos que estamos tratando. Tiene en cuenta posibles defectos del instrumento, posibles incapacidades del operador que está efectuando la medición como consecuencia de una mala capacitación. Tiene en cuenta el apartarse de un protocolo de medición porque no hemos prestado la suficiente atención y no hemos querido ejecutar la tarea como corresponde. Tiene la incertidumbre un componente asociado en las condiciones en que estamos midiendo. Muchas veces las mediciones se realizan en condiciones o de alta temperatura, incómodas o de poca visibilidad, o en situaciones de estados de vibración que no nos permite ver bien la magnitud que estamos midiendo, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a tener una incerteza en la magnitud que estamos midiendo. Aquí le llaman error. Yo le llamo incertidumbre. Entonces, el número que ustedes tienen en pantalla, en este caso 0,03, que se denomina error y yo le llamo incertidumbre, insisto por cuarta vez, es un número importantísimo porque ese número nos habla cuantitativamente, tomen nota de esto, de la calidad del proceso de medición. Por lo tanto, este error o incertidumbre, como me gusta llamarlo, nunca puede valer 0, porque yo no puedo hacer una medición que sea perfecta. Y si yo pudiera hacer una medición en términos absolutos o ideales perfecta, pues ¿para qué medir 8 veces? Lo mido una sola vez y se acabó, porque el error es 0. Jamás el error es 0. Ahora, tratar de minimizar el error, tratar de hacerlo tender a 0 el error, se paga en términos económicos muy caro. Cuando yo quiero que el error sea más chico, la complejización del fenómeno y el costo de poder llevar adelante ese proceso es mucho más caro. Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo hacemos el redondeo? ¿Cómo no? Ya te lo respondo enseguida, Ignacio, si me permitís. Último paso. Pregunta de examen. ¿Cómo se expresa? Ya te respondo, Gregorio. ¿Cómo se expresa el resultado de una medición? El resultado de una medición se expresa mediante el valor promedio o valor medio más menos el error cometido o incertidumbre. Siempre, siempre
La forma correcta de expresar el resultado de una medición es como lo tienen recuadrado aquí. Un valor medio más menos la incertidumbre o error. Lógicamente con las unidades, porque esto podría ser milímetros o centímetros o podría ser pulgadas. Debo colocar las unidades del sistema de referencia que estoy utilizando. Me dice Gregorio, no entiendo cómo se utiliza ese valor en la práctica. ¿Cómo no? Enseguida te lo explico. Podemos adicionar un error relativo porcentual que en realidad lo que hace es relacionar el error obtenido, acá pusieron 0 sobre 25, acá lo que han hecho es redondear, relacionar al valor promedio por 100 y esto nos dice este error, ¿qué peso tiene cuando lo comparo con el promedio? Respuesta, este error, comparándolo con el promedio, representa el 0,1% del promedio. ¿Se entiende? Eso sería el error relativo porcentual. Ustedes me dirían, bueno, y a ver, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿cómo sería esto? Y bueno, por ejemplo, en la práctica de la ingeniería civil, yo puedo aceptar algunos valores que tengan un desvío hasta el 5% en algunos casos extremos. Pero en la práctica de la ingeniería existe algo que es la aplicación de normas. Un ingeniero siempre tiene que atarse a las normas. Y cuando vos estás haciendo un trabajo de ingeniería particular, específico, lo primero que un ingeniero tiene que hacer es indagar cuáles son las normas que están asociadas a esa tarea específica. Cuando uno lee las normas, nos van a orientar, definir el campo de aplicación de la tarea y nos van a decir, mire, esta temperatura, mídala, por ejemplo, con un termómetro que tenga esta característica, esta graduación, y el error que usted tiene que tener en la medición de temperatura tiene que ser más o menos tanto. Me acota las posibilidades la norma y me defiende en el ejercicio de la profesión. Si usted tiene que medir una longitud o una masa o un peso, hágalo con este tipo de balanza que tiene este tipo de apreciación y cuidado, entre una lectura y otra no puede haber una diferencia de tanto. Ahí me está dando la diferencia aceptable de error. ¿Se dan cuenta? Porque alguien puede decir, bueno, pero 0,1%. Escuchen este ejemplo, 0,1%. ¿Es mucho o es poco? Y para mi modo de ver es nada. Porque yo voy a decir si es mucho o es poco tomando una referencia. Tomando una referencia puedo decir que es mucho, que es poco o que es lo mismo. Así, a secas, y nada, no es nada. Simplemente me dice que el diámetro promedio es 25,18 y que el error es 0,1 porque tengo una incertidumbre de 3 centésimas de milímetro. Es bueno, no puedo decir más nada. Pero miren, un Boeing, un 747, está hecho de 6 millones de piezas. El 10% son 600.000 piezas. El 1%, 60.000. El 0,1, 6.000. El 0,01, 600. El 0,001, 60. Quiere decir que una milésima porcentual involucra a 60 piezas. Y si dentro de esas 60 piezas hay una que es crítica y falla, y podés matar 500 tipos de un solo saque. Allí sí, fíjense que 0, presten atención, miren el cursor, 0,001% implica un universo de 60 piezas en un sistema muy complejo que tiene que funcionar armoniosamente y sin falla. ¿Comprenden? Entonces, cuando uno expresa el resultado o un valor porcentual, tiene que atarlo o asociarlo, al concepto integral que estaba manejando. Vamos a un contraejemplo. Si yo tengo que pesar una bolsa de cemento, como decíamos hace un rato, y digo, che, tengo una diferencia de 0,1%, y por poco se van a reír, porque no tiene ni siquiera sentido lo que estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? En cambio, una milésima porcentual, en el caso de la industria aeronáutica, puede ser catastrófico y la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso de la ingeniería civil, está todo bien, no hay ningún problema. Profe, y en la vida real, si peso, supongamos una bolsa de materiales
Pesa 1 kilo y por muchas veces que lo pese siempre me va a dar 1 kilogramo si sigo usando la misma balanza. No siempre, en general, Agustín, no siempre. Lo esperable es, mirá, vamos a lo práctico. En este caso particular de lo que vos me estás preguntando, es muy probable que siempre te dé 1 kilo y lo mediste 3 veces, te dio 1, pones 1 y chao, se acabó. No hace falta mayor precisión. Pero puede suceder que, a ver, te voy a dar un ejemplo concreto para que no sea tan ambiguo y tan poco profesional el ejemplo que estoy dando. La densidad, por ejemplo, del cemento, que es el cemento es un material, un polvo muy fino, es un suelo muy fino, se determina de la siguiente manera. Lo voy a decir en términos rápidos. Presten atención. Hay un frasquito que es como si fuera una semiesfera con un tubo y 2 bulbos que se llama tubo de Le Chatelier. Está calibrado y se construye, digamos, con dimensiones preestablecidas por norma. Hay planos para la fabricación del aparato ese y demás. Bien, ¿qué es lo que se hace? Se le agrega queroseno, que el queroseno es higroscópico, significa que no absorbe humedad del medio ambiente, hasta una posición entre una marca que vamos a denominar 0 y otra marca que vamos a denominar 1 mililitro, es decir, 1 centímetro cúbico. Lleno de queroseno el tubo de Chatelier hasta que la, digamos, superficie libre de queroseno quede entre 0 y 1. Llevamos ese fluido y el tubo, el recipiente, a un baño María a 20 grados Celsius, escuchen esto, más menos 0,1 grado. Tengo que tener termómetro que me permitan controlar 1/10 de grado de diferencia. Lo dejo allí durante media hora, se uniformiza la temperatura, lo saco, perdón, no lo saco, lo dejo ahí, le agrego el cemento sin que se peguen las paredes y resulta que el cemento que entra aumenta el volumen contenido en el frasco, lógicamente. Entonces tengo una marca de volumen inicial y tengo una marca de volumen final que va a ser más grande porque le agregué cemento. La diferencia entre el volumen final y el inicial es el delta B, es el volumen. ¿Qué volumen? Es el volumen ocupado por el material que ingresé a ese fluido, que es el cemento. Entonces, ahora tomo la masa de ese cemento y acá viene la respuesta para, permítanme, para Agustín. La masa de ese cemento se toma exactamente por norma internacional, inclusive en Argentina, 64 gramos, más o menos 0,05 gramos. No puedo ir al verdulero en la esquina y decirle, me pesás 0,05 gramos, necesito balanza de precisión. Allí la norma me está diciendo cuáles son los valores que debo respetar, ¿se dan cuenta? Y allí sí, Agustín, puede suceder que yo tenga pequeñas variaciones. Lo peso una vez y me da 65, 63, 64,3, 64,2. Entonces tengo que ir, es una técnica experimental, no complicada, pero sí requiere que tengamos cierta habilidad para dejar exacto el peso. Y esa masa entonces es la que he colocado en el tubo del Le Chatelier. Esa masa dividido el volumen calibrado que tengo, por diferencia, volumen final menos volumen inicial, masa sobre volumen es densidad. Y así se calcula la densidad de un cemento, que luego va a entrar ese valor en las fórmulas de cálculo para poder diseñar un hormigón. Ahí tienen un ejemplo concreto, real de ingeniería, que es el que usamos en la práctica real de ingeniería y que se hace de esta forma como estamos viendo esta tarde. Acá dice Marco, a esa bolsa ya se le perdió porque si llega al kilo con bolsa y todo, la verdad no entendí qué quiso decir, pero bueno. Yo lo que pretendo es lo siguiente, que ustedes tengan una idea de lo que es el proceso de medición, lo importante de los procesos de medición, los sistemas de unidades y demás. No pretendo que con una charla de 2 horas ustedes salgan especialistas en metrología, porque la metrología, que es el tema que nos ocupa en este momento, es una rama dentro de la ingeniería y de la física que es una especialización. Es como decir el neurocirujano, primero tenés que ser médico, luego te vas a especializar en neurocirugía. Primero tenés que ser ingeniero y luego te vas a especializar en metrología. Muchas de las cosas que estoy mencionando en este momento son del campo de la metrología. Se las menciono y se las cuento
No, de nada, Agustín. Se las cuento porque, bueno, uno en la práctica, en el ejercicio de la ingeniería, quiere traerles a ustedes un aliciente de decir, che, guarda, que lo que están viendo acá no son solo numeritos para cumplir. Cuidado que esto es lo que usa un ingeniero, ¿sí? Doy un ejemplo más. Hablé hace un momento de las prensas hidráulicas para roturas de probetas de hormigón. Se las calibra, chicos, con procesos matemáticos y estadísticos de calibración que están basados en estos 4 pasos que ustedes ven en pantalla. Porque a veces el estudiante de ingeniería dice, che, estoy haciendo todo ejercicio, ¿y esto cuándo carajo lo vemos en la práctica? Bueno, su servidor le está diciendo ahora que estas fórmulas que ustedes utilizan son las mismas que utilizo yo cuando vamos a aceptar o rechazar un instrumento de medición, porque tengo que tener certeza que los resultados que me brinda ese instrumento de medición son correctos, porque si yo rechazo ese material, son muchos millones que se rechazan y por lo tanto tengo que estar sumamente seguro que lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Pero lo importante es que lo que están viendo en pantalla se utiliza en la práctica de ingeniería, no es un ejercicio más ni una pérdida de tiempo. Les voy a decir más, es uno de los temas más importantes, yo diría, de este curso de física. No es el único, pero es uno de los más importantes. Seguimos adelante. Rápido lo voy a decir ahora. Fíjense que en el ejercicio que estamos analizando se medía el diámetro y se medía la longitud de esta barra. Entonces, lo mismo que hicimos para el diámetro, lo vamos a aplicar para calcular la longitud. Promedio, en este caso, es L raya. La longitud promedio, la sumatoria de las longitudes dividido n, me voy al desvío estándar con el mismo criterio que aplicamos en el diámetro. El desvío estándar lo divido por la raíz cuadrada del número de mediciones y obtengo el error, la incertidumbre. El error relativo porcentual es ponderar. Significa ponderar, significa comparar cómo es la magnitud de este número cuando lo refiero, cuando lo comparo con el valor promedio. Y este resultado me dice que es muy pequeñito, es 0,065%. No alcanza ni a 7 centésimas porcentuales. Muy pequeño. Muy buena la medición. Porque la incertidumbre o el error me habla de la calidad del proceso de medición. ¿Sí? Por último, fíjense que lo que se pretende es calcular el volumen. El volumen, lógicamente, es el área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por la longitud. ¿Qué diámetro vamos a utilizar y qué longitud vamos a utilizar? Respuesta. Aquí, en esta guía hay un error, porque el diámetro no era 26,16 el promedio. Miren. Era 25,18. Aclaro eso. Hay un error. Acá tendría que decir 25,18. Y la longitud es la longitud promedio. Entonces, este resultado es el resultado promedio. Pero, ¿cómo hago para calcular la incertidumbre o error del volumen? El error del volumen lo hago o lo calculo con esta fórmula que no viene al caso que le explique, porque no la voy a tomar. Acepten por fe que hay una fórmula que me da el delta B, el error del volumen, que me permite a partir, y este es el concepto importante, a partir del error que cometo en la medición del diámetro y del error que cometo en la medición de la longitud, esos dos errores se propagan al error del volumen, afectan en términos de error al volumen y no se suman esos errores. Se calcula con una fórmula, que es la que tienen en pantalla, y me permite a mí determinar que el error del volumen es 0,09 centímetros cúbicos. Luego ustedes hacen los cálculos y van a ver que les da este número. Entonces, el resultado correcto de la medición es el volumen promedio más menos el error que estoy cometiendo o la incertidumbre que tengo asociada al volumen. ¿Sí? Bueno. Les dejo en el PDF que les voy a pasar unos ejercicios para que traten los siguientes problemas. Recién un compañero o compañera me preguntaba ¿cómo hacemos con los redondeos?
y nadie me lo dijo, pero eso tiene que ver con las cifras significativas. Y otro compañero hizo una pregunta muy importante, lo que tenía que ver con el error, que cómo me doy cuenta si el error es grande o es pequeño, cómo pongo en consideración ese tema. Una pregunta importantísima. Pero quiero comentarles lo siguiente, si ustedes me permiten. Sí, Julio, son derivadas parciales y por eso no quiero hablar de ese tema en el curso, porque no tienen ese recurso matemático todavía desarrollado. Pero les quería decir esto, chicos. ¿Cuándo nos van a habilitar el aula virtual? Me pregunta Mateo. No lo sé, Mateo. Eso justamente lo maneja Vivian. El lunes va a poder preguntarle a ella. Pero te aconsejo que entres en la página en la facultad, porque probablemente por autogestión, como ya está el curso conformado, a los integrantes de este curso ya le dan habilitación al aula virtual. Pero escucha, Mateo, hasta el lunes que se van a encontrar con Vivian, quédate tranquilo, andá manejándote con el material que te voy a pasar esta tarde por autogestión, quédate tranquilo, manejate con ese material, no se vuelvan locos con un montón de materiales, síganme a mí que yo les voy a ir armando la materia y Vivian también. Tranquilos, no estén ansiosos, tranquilos. Ya van a ver cómo van a ir armando bien la materia. Si ustedes vienen a mis clases, le ponen onda de que hagamos este espacio respetuoso y demás, van a ver que van a tener buenos resultados. Ahora, les quería decir lo siguiente. Hay algunos compañeros que se tienen que retirar a las 18:15, tienen clase, y ya son las 18. Yo propongo y les pregunto al curso. Las 3 preguntas que me formularon los compañeros son importantísimas. Cifras significativas, técnicas de redondeo y cómo interpreto esto de la incertidumbre o del error. Es sustancial, es clave lo que me preguntaron. Mi propuesta es la siguiente. ¿Les parece bien si lo vemos la clase que viene antes de empezar óptica? Yo tomo unos minutos para explicar en la práctica cómo funciona esto. Así nos lo hacemos apurado en estos 15 minutos que nos quedan. O, si ustedes me dicen lo contrario, lo hacemos ahora, pero van a ver algunos chicos se me van a quedar afuera y no quisiera eso. Yo quisiera que toda la clase, bien, lo estoy leyendo, que toda la clase lo pueda entender bien, despacio, y debo ser coherente, es decir, yo he hablado mucho y deben tener la cabeza inflada así con un montón de cosas que le dije. Yo preferiría que la clase que viene yo pueda hablar. No hay problema, José. Yo quisiera que la clase que viene yo pueda hablar despacito de esto mismo que hemos tratado hoy, pero ya poniendo un ejemplo numérico, usaría la tableta gráfica, entonces yo escribo y hago algunos ejercicios, y además les enseño cómo se hace la transformación de unidades, si a ustedes les parece bien. Mira, yo diría que tenés que arrancar, Nicolás, con 6 en adelante, ¿sí? Pero para promocionar la materia, digamos que el pasaporte que necesitas es tener aprobado, Nico, el práctico. Primero el práctico, después hablamos de promocionar la materia. Si no tenés aprobado el práctico y aprobaste el teórico, lamentablemente no son las condiciones de promoción. ¿Qué fórmula no tomaba? La fórmula, Karin, la fórmula final del cálculo del delta B corta, error del volumen, esa fórmula no la tomo, no la estudies de memoria. Si yo te tomo en el parcial, yo no lo voy a tomar porque no estoy en el práctico, pero si yo hago una pregunta referido a esto, yo te voy a dar la fórmula. Lo que sí tenés que saber es explicarme de dónde sale esa fórmula y qué importancia conceptual tiene. La palabra concepto significa idea. ¿Qué idea física hay detrás de ese error de volumen? Quédate tranquila, vení a la clase que viene, que esto lo voy a repetir para que quede bien claro. Entiendo que todavía recién lo planteo, recién lo presento, no puedo pretender que ustedes tengan claridad meridiana con respecto a esto, pero la repetición es la madre de la sabiduría. Los invito a que vengan a la clase que viene. Yo voy a repetir, no con toda esta profundidad, que es una clase pesada, sepan disculpar, yo sé que es pesada, pero la clase que viene voy a hacer una clase más amena, más con números, para jugar un poquito con los números, para que ustedes vean cómo se trabaja, y ahí cuando yo juego con los números le vamos retomando las ideas teóricas para que ya quede perfectamente claro, ¿sí? Mi correo electrónico, ahí lo escribo en el chat.
Esto para evacuar dudas generales. Les propongo que si tienen dudas particulares de los temas, las escriban en un papelito, las tiran por acá por el chat o se desmutean cuando estamos en clase. Profe, pare un poquito, ahí no entendí cómo es esto, qué sé yo. Sí, cómo no, con gusto, y que interactúen conmigo en ese sentido. No me importa que me hagan una interrupción para preguntarme, para solicitar una aclaración. Eso no me molesta. Lo que sí, por favor, me pone mal, me da mal ánimo es cuando estoy hablando, que somos 170 personas y hay un micrófono desmuteado e interferencia. Eso sí me molesta un poco. ¿Hay posibilidad de subir el contenido que veamos antes de tener las clases para poder leer antes y tener una idea mejor? Sí, Diana, con todo gusto. De hecho, esta tarde te voy a estar enviando, lo que hemos visto esta tarde y te voy a estar enviando el material de la próxima clase que es todo lo referido a óptica. Estate atento a la autogestión. Y no solamente te voy a enviar ese material, te voy a enviar 1, 2 o 3 enlaces a mi canal de YouTube en donde hablo de estos temas, lógicamente no igual, porque cada vez que doy esta clase sale diferente, toco distintos tópicos y demás. Entonces te recomiendo que veas esos videos para que escuches bien la explicación que doy. Hablo de estos mismos temas, pero de una forma diferente. Y como dicen los youtubers ahora, si te gustó dale like y suscríbete. A ver, 2 nuevos mensajes. Para regularizar materia, ¿qué condiciones se necesita? 80% de asistencia, porque el año pasado el teórico no tenía condición de regularidad, solo rendía si queríamos promocionar la materia. Claro, hoy también, siempre y cuando las notas en el práctico sean mayores a 7. Muy bien, gracias por tu comentario, Nicolás. Creo que lo que acabas de escribir sigue vigente. Vivian Cogiola, la ingeniera, te lo va a terminar de ratificar o rectificar. Lo estoy leyendo, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta antes de irnos, por favor? Voy a acceder a lo que me pidieron. Toda la parte de cierre de mediciones la voy a hacer la semana que viene. Like, bueno, gracias. Sí, lo pasé, Bianca, pero lo escribo de nuevo, va de nuevo, fíjate en el chat. Lo estoy escribiendo, fíjate. Ahí está mi correo. Mira, Luciana, los parciales teóricos tomo uno o a lo sumo 2 temas a desarrollar y las otras serán preguntas muy puntuales. O sea, preguntas que la respuesta te insume 3 líneas en una hoja A4. No entiendo, Julio. Decís, por ahora no, prof, le dejo mensaje en autogestión. No entiendo. ¿A qué te refieres? Fíjese si está compartido para todos. Uy, no los entiendo. ¿Qué sería, Erika, si está compartido, qué cosa para todos? Y me dice Nahuel que eso, profe, me dice, discúlpenme, no les estoy entendiendo. Ah, no figura en el... Ah, perdón, le está llegando a Lourdes Gil, perdón, no sé por qué. Mil disculpas, gracias, va de nuevo. Pobre, a una compañera le ha llegado como 3 veces lo mismo. Sepan disculpar la ignorancia de este servidor. A ver ahora. Claro, y le pido también disculpas a la señorita Lourdes Gil Polacci, que le estaba llegando el mensaje continuamente a ella. No me había dado cuenta de eso en la configuración. Ahora sí, me dicen, muy bien. Bueno, según mi computadora tengo las 18:07, 06 para ser más preciso. Si les parece bien, nos vamos despidiendo. Nos vemos la clase que viene a las 16:30 en el mismo enlace. Yo igual lo voy a estar enviando por autogestión. Y me quedo, les mando un saludo. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la participación ordenada y respetuosa que han tenido, por la buena disposición que generaron a tener este espacio que fuera en amabilidad y con respeto y sin hacer cosas raras. Muchísimas gracias, muy agradecido por la buena disposición que han tenido. Espero
cumplir con las expectativas que ustedes tienen, espero realmente poder ayudarlos y espero que este curso sea un curso masivo en aprobación y que realmente aprendan. Les mando un fuerte abrazo y Dios mediante la semana que viene nos estamos viendo. Que tengan